o también al teléfono 4453-8390. Doctor Vicente Rodríguez. Odontesville. Radio Osana, AM 1640. Fin de espacio publicitario. Gracias, Jesús, por tomar tu oración. Lléname de tu espíritu y que sobrepase todo, Señor. Gracias, Jesús. Santo eres tú, Señor. Correla para allá. Aquí comienza la voz del Evangelio. La voz del Evangelio a todo pecador para que crea en el Salvador, pero también la voz del Evangelio para todo aquel que ha creído y ha comprendido que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca del Eterno. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí en los estudios de Osana, la 1640 de AM Sudial. Le agradecemos a Dios por esta oportunidad de salir al aire. También está como siempre mi amada esposa. Ella va a estar saludando a toda la audiencia y dando los horarios de reunión, de cultos, para que todas aquellas personas que no tienen congregación o aquellos que quieran venir a visitarnos para escuchar la palabra de Dios, puedan estarse acercando hasta aquel lugar. Es un lugar donde muchos colectivos llegan, es un lugar, digamos, bastante cerca acá en Casanova. Mi esposa Amén. Va a estar dando los anuncios. Los saludo y los abrazo con la gracia y la paz del Señor, agradecidos a Dios porque una vez más podemos estar en el programa. ¿Amén? Estamos agradecidos porque hasta acá su gracia nos asistió, hasta acá Dios nos ayudó. Amén. Bueno, le quería informar o comentar a los hermanos que nos escuchan, a los hermanos que nos están congregando, a las personas que quieren ir por primera vez, que nuestro lugar de congregación es en la calle Cetino 3095. Esto es en Isidro Casanova, es Cetino y Castañón. Estamos a 2 cuadras de Marconi, como dijo mi esposo, es muy fácil de ir, amén. Marconi al 3000 y nosotros estamos en Cetino 3095. Los días de reunión son los viernes 19 horas y los domingos a partir de mañana es a las 16 horas, amén. Los esperamos, que usted pueda venir. Nuestro teléfono celular nuestro es el 15 69 31 36 53. Si usted tiene una duda o quiere hablar con el pastor o tiene una necesidad, no duden en comunicarse con nosotros, amado hermano, hermana, persona que nos está escuchando. Amén. Así que bueno, empezamos con el programa. Amén. Amén. Como todos los sábados, vamos a compartir 2 mensajes. El primer mensaje es para aquellas personas que todavía no han creído en el Señor Jesucristo, no han hecho profesión de fe por Él, y no son salvos, por lo tanto, no son creyentes. O sea, puede ser que sean creyentes, ¿no es cierto?, pero a su manera. Hay una manera verdadera que es la que la Biblia nos enseña a cómo ser quiénes son verdaderos creyentes. El tema primero que quiero compartir le he puesto por nombre sobrevivientes. Y lo baso en Lucas, como texto base, Lucas, en el capítulo 1, versículo 79. El tema es sobrevivientes. Amén. Dice así la palabra de Dios: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz.
desde allí, desde este texto base, quiero compartir este tema, sobrevivientes. Un cantante de protesta muy popular en la Argentina, llamado Víctor Heredia, él escribió una canción que dice así: me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. El otro día estaba escuchando un reportaje que le hacían a personas jubiladas, a jubilados, y le preguntaban a una persona cómo vivía y esta señora decía que ella había tenido que dejar de pagar el gas y por causa de eso se lo cortaron y que se había quedado con la electricidad únicamente porque no podía afrontar sus gastos. No podía afrontar los gastos de su hogar. Entonces dice que con un hornito eléctrico ahí hacía la comida y que le era más barato que pagar la luz. Y terminó esta mujer diciendo, le volvió a preguntar el periodista y ella dijo que vivía. ¿Cómo vivía?, le preguntó. Y ella dijo, sobreviviendo. Después le preguntaron a un hombre y le hicieron la misma pregunta. Y él dijo, yo vivo ajustándome, ya estoy acostumbrado a ajustarme. Lo hago desde joven, pero claro, antes me ajustaba para poder comprarme alguna cosa, dice, para poder comprarme una moto, para poder comprar algunos ladrillos para arreglar mi casa o comprar material. Pero dice, ahora me ajusto, toda mi vida viví ajustándome. Ahora no me alcanza para comer. Y el periodista le volvió a preguntar, ¿cómo vive? Y él le respondió, sobreviviendo. El tema de hoy se llama justamente así, sobrevivientes. Y como punto número 1 podríamos decir que el hombre natural vive en un estado vegetativo espiritual. ¿Qué es la vida? Muchos se preguntan qué es la vida. ¿Y por qué me atrevo a decir que el hombre natural vive en un estado vegetativo espiritual? Es un muerto que camina. Es un muerto vivo. ¿Por qué razón digo esto? Porque la vida no se refiere, cuando hablamos de vida, el verdadero sentido de la vida, no se refiere a la vida biológica. La vida verdadera no es la vida biológica. Una persona existe, pero no vive. Existir no es vivir. Hay una diferencia entre existir y vivir. En el huerto del Edén, Dios le dijo a la primer pareja que si ellos comían o desobedecían, mejor dicho, morirían. Y en realidad desobedecieron, pero luego vivieron cientos de años. Pero la palabra que Dios les había dado decía que cuando comieran, morirían. En realidad fue así, aunque la muerte después se trasladó a su cuerpo físico, la muerte entró por medio del pecado y el hombre murió espiritualmente. A partir de ese momento es un hombre que vive en un estado vegetativo espiritual. La vida biológica no quiere decir que una persona vive. Por eso la mayoría de las personas dicen, como estas que hemos mencionado al comienzo, sobreviviendo. Así viven las gentes, así viven las personas, porque el verdadero sentido de la vida lo involucra a Dios. Si Dios no está, escuche bien lo que dije, querido oyente, no dije si usted tiene una religión, no dije así. No digo así. Tener una religión no quiere decir que uno tiene vida. Tener a Cristo es otra cosa. Tener a Jesús es otra cosa. Haberse reconciliado con Dios por medio de Jesucristo es otra cosa. Pero la religión no produce ni da vida a nadie.
Los hombres religiosos también están en un estado vegetativo espiritual. También están muertos en vida. También son muertos que caminan. Romanos capítulo 8, versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Una persona que vive para las concupiscencias de su carne, una persona que proyecta su vida sin involucrarlo a Jesucristo, es una persona que vive en la carne y vive para la carne, por lo tanto, está muerto espiritualmente, no tiene vida. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Amén. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Para poder cambiar de estado y de condición, una persona tiene que recibir a Cristo, porque recibir a Cristo implica recibir la vida. La vida comienza, la verdadera vida, el verdadero sentido de la vida, la perspectiva verdadera de la vida, el origen de la vida, comienza a partir de Jesús. Si usted no tiene a Jesús, si usted no cuenta con Jesús, querido amigo, querida amiga, quiero decirle que es un sobreviviente más. Un hombre que está muerto espiritualmente, que vive en un estado vegetativo, que posee existencia, pero no vida. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21 dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por otro hombre vino la vida. La muerte entró por un hombre, es lo que le decía al comienzo, a partir de la primer pareja creada por Dios. Entró la muerte. Y la muerte se propagó, se expandió a toda la humanidad. La muerte se reprodujo. Corrió desde la primer pareja hasta la última de esta tierra. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. La vida biológica no significa tener vida. La vida biológica es una existencia, pero no es vida. No es la verdadera vida. Y podríamos mirar, ¿no es cierto?, cómo tener entonces verdadera vida. Los científicos, la ciencia, como la Biblia, dicen que la vida está en la sangre, lo cual es cierto. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Y para que tengan una vida en abundancia. La vida que provee Jesús, la vida que da Jesús es distinta a la vida biológica. Y esta vida que da Jesús no está en la sangre. Esta vida que da Jesús, vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él, en Jesucristo, estaba la vida. Y la vida no está en la sangre. Esta vida que trajo Jesús no está en la sangre. Esta vida que trajo Jesús está en la luz, no en la sangre. La vida que trajo Jesús es luz. Y cuando una persona recibe a Cristo, lo que recibe es la luz de la vida.
Y esa luz de la vida nos arranca a nosotros del reino de la muerte, del reino de las tinieblas, y nos traslada al reino de la vida, al reino del amado Hijo de Dios, al reino de la gracia del Eterno. Jesús vino para dar vida. El cristianismo es una nueva vida, el cristianismo no es un dogma. El cristianismo no es una configuración de doctrinas, un libro de ética y moral solamente. El cristianismo implica en la recepción de una vida nueva, una vida que no está en la sangre, una vida que está en la luz. Y esa luz va ganando espacio en nuestro ser. Se expande en nuestro ser. Por eso lo único que tiene que hacer usted, querido amigo, es creer. El que cree tiene vida eterna, dijo Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna. No dijo el que hace, no dijo el que se porta bien, no dijo el que nunca pecó, no dijo el que nunca falló, no dijo ninguna condición de un ser humano. No pidió condiciones Jesús. La única condición, por así decirlo, es que crea en el Hijo. El que cree en el Hijo tiene la vida. Jesús es la vida. Una vida que está en la luz. Ahora, la recepción de esta vida no significa que los problemas en el mundo secular, donde imperan las tinieblas y donde impera la muerte, no estén. O sea, no es que no tengamos más problemas, pero la recepción de la vida implica una luz interior, repleta de recursos, una luz interior que nos da fuerza, energía, poder. Una cosa es distinta es enfrentar y afrontar la problemática humanista con la fuerza de uno, y otra cosa es hacerla en el poder de Dios. No es que se van a ir las circunstancias, pero nunca nosotros más caeremos en desesperación. Jesús es la vida. Si usted tiene a Jesús en su corazón, si la recibe hoy creyendo a su palabra, usted va a recibir la vida. Amén. Vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 5. Juan 8, 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Juan 5, 24. 8, 5, perdón. 8, 5. Ese no es 8, 5 que leíste. 8, 5. Bueno, 8.12, lee 8.12, a ver. 8.2. 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La vida, la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue tiene futuro, el que me sigue tiene esperanza, el que me sigue tiene promesas, el que me sigue no estará más solo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Usted puede, querido amigo, en una fracción de segundo, usted puede cambiar su posición y su condición. Puede pasar de muerte a vida. Puede convertirse en una nueva criatura, en una nueva creación, en un nuevo hombre, en una nueva mujer. Va a dejar usted de estar pidiendo respuestas, preguntas, interrogantes, y respuestas por acá, y respuestas a la sociedad, y respuesta a la familia, y respuesta, y respuesta, y respuesta. Y nunca le encontramos a la respuesta. Uno sigue viviendo en un eterno interrogante, porque el hombre sin Jesucristo vegeta, es un vegetal. Está en coma profundo. Está en una muerte
espiritual que puede redundar en una muerte eterna. Amén. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día que hizo el Señor, querido amigo. Tal vez que tú no sabes por qué estás sintonizando, no sabes por qué estás escuchando, por ahí te pareció por casualidad y sintonizaste la 1640 y estás escuchando esta palabra. ¿Por qué no pensar que Dios tiene un propósito contigo? Amén. ¿Por qué no pensar que no existen las casualidades? Que siempre hay un motivo, una causa, un propósito, totalmente ignorado por nosotros cuando estábamos en tinieblas, totalmente ignorado cuando estábamos muertos espiritualmente, totalmente ignorado por cada una de aquellas personas que no tienen al Salvador en su corazón. Y de repente Dios nos sorprende abriéndonos un panorama completamente nuevo, mostrándonos algo que nosotros ignorábamos. Amén. Hay una nueva vida. Sí, Jesús. Hay vida en Jesús. Amén. Jesucristo es la vida. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Usted no puede, querido amigo, ir al Padre por María. Tampoco puede ir por San Judas Tadeo. Tampoco puede ir por San Francisco de Asís. Tampoco puede ir por la Virgen de Satanudos. Usted no puede ir a Dios, no puede recibir la vida que da Dios, solamente la da por medio de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es Dios hecho hombre. Amén. Jesucristo vino a la tierra con un fin y un propósito. Él murió en la cruz del Calvario para convertirse en un sacrificio por causa del pecado y para que de esa manera Dios pudiera otorgarle a los creyentes la salvación. Amén. Él remontó solo la cuesta del Calvario. Era su destino. Su destino era remontar la cuesta del Calvario. Y lo hizo solo. Y como lo habían molido a palos peor que un perro, no tenía fuerzas. Le pusieron sobre las espaldas una pesada cruz remontando la cuesta del Calvario. A veces se caía y seguía gateando, pero iba hacia la cumbre, porque era su destino. Amén. Porque él sabía que la misión que tenía del Padre era morir en la cruz y convertirse en un sacrificio. Jesús sufrió semejante muerte, querido amigo, para salvar. Primero para tratar con el pecado y luego salvar a los creyentes, a los que creerían, a los que Dios tiene un propósito. Él remontó solo la cruz. Vamos a leer por último, 1 de Juan capítulo 5, versículo 12. Y nos vamos a tomar una pausita musical, vamos a dedicar un precioso tema y luego voy a venir con un mensaje ya para la iglesia. 1 de Juan capítulo 8, versículo 12. Ya lo leí. Otra vez Jesús les habló diciendo... 1 de Juan 5, 12. 1 de Juan. Juan. 1 de Juan. La epístola. No lo había marcado. Ah, no importa, porque... no importa. Quisiéramos que nos llame por teléfono. Quisiéramos saber de usted. Quisiéramos darle nuestro teléfono y poder orientarlo en el cristianismo, dar sus primeros pasos. Tenemos literatura para aquellas personas que comienzan a dar sus primeros pasos como creyentes. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida. Usted quiere vivir una vida de paz, una vida de comunión, de amor, donde aprenda a valorar las cosas que tiene y se contente con ellas. ¿Usted quiere realmente ser feliz? Yo sé que todo el mundo lo desea. Tiene que tener al Hijo. Si usted cree en el Hijo, entonces tiene vida eterna. Amén. Vamos para una pausa musical. Le dedicamos a toda la vasta audiencia de Osana. Estamos esperando que nos llame. El teléfono es 11
69 31 36 53. Y también llámenos al teléfono de la radio. No lo doy porque ya todos lo conocen. Llámenos y estamos aquí para recepcionar su llamado. Ponemos la alabanza. Amén. Ezequiel eres también. No digas así. Perdón. Ahora, ¿por dónde empezamos, amor? ¿Por qué mensaje empezamos hoy? Vos tenés... La gracia coercitiva y coercitiva. Sí, Señor. ¿De qué me sirve si no tengo tu gracia, Señor? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Santo eres tú, Señor. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Voy a saber cómo estaba en el WhatsApp o la predicación. También. Quiero gracia en mi vida. Sí, Señor, tu gracia en mi vida. Teléfono, ¿no? Gracias, Jesús. Gracias, amado Dios. Bendito Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito eres tú para siempre, Señor. Santo eres tú. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a ti, Señor. Bendecido tu nombre, Jesús. Santo eres tú, Señor. Sí, Señor. Yo te doy gracias a ti, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Santo eres tú para siempre, Señor. Bendecido tu nombre, Jesús. Santo eres tú, Señor. Ni por todo el oro del mundo, Señor. Sí, Señor, aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Santo eres tú para siempre, Señor. Gracias, Jesús. Pido levantan y oro, porque quiero algo mucho mejor. Yo prefiero tu gracia. Mata y el Dios. Sí, Señor. Sino un miserable, sin tu gracia en mi vida, Señor. Soy cual árbol frondoso. Amén, gloria a Dios. Hermosa la alabanza, amén, del dúo Apocalipsis. Tengo algunos conocidos, algunos amigos que me dicen, no te renovás más en la música. Y la verdad que a mí me gusta la música vieja porque yo con la música vieja y las canciones viejas siento la presencia de Dios. No me pasa con las modernas. No me pasa ni con Marcela Gándara, ni con Jesús Adrián Romero, ni con Marcos Güey. No me pasa. No soy tan viejo, pero no me pasa. Por eso me gustan las canciones de antes. Porque se sentía la presencia de Dios. Uno las escucha después de muchos años. Ya esta hermana partió ya a la presencia del Señor. Pero yo la escucho y me sigo emocionando como la primera vez que la escuché. Y como que la música realmente está dirigida a Dios, no importa lo que no les gusta a las personas.
Al que le tiene que gustar es a Dios. Pero aquellos que son espirituales reciben, ¿no es cierto?, bendición también a través de la alabanza. Quiero ir en la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El tema que quiero compartir, que mi esposa me va a estar acompañando con los versículos, es la gracia coercitiva y la gracia coercitiva. La gracia coercitiva y la gracia coercitiva. El sábado próximo que viene voy a estar hablando también de la gracia multiforme. Pero hoy quiero hacer énfasis en esto: gracia coercitiva y gracia coercitiva. El apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne. Hay muchos que dicen que ese aguijón que tenía en su carne era una enfermedad en los ojos, oftalmia, creo que es la enfermedad, ese es el nombre. Bueno, ustedes saben lo que es, ¿no es cierto?, la conjuntivitis crónica. La conjuntivitis es una enfermedad muy terrible, cuando uno la sufre es tremendo. Porque no solamente que los ojos se lloran, sino que duele el órgano visual. Los ojos duelen. Imagínense si él tenía una conjuntivitis crónica. Posiblemente sea eso. Yo no creo que sea eso. Yo creo que muchos dicen, porque el apóstol Pablo dice que él predicaba con lágrimas. Entonces, como uno necesita encontrar siempre una excusa, dijeron, ¿no es cierto?, que era esta enfermedad que tenía. ¿Por qué razón dicen así? Y porque a ellos les parece que cuando un predicador llora, no queda bien, no está bien. Pero yo quiero decirle que yo soy un predicador llorón. Y soy un predicador llorón porque siento la presencia de Dios. Eso es lo que me pasa. No es que sea un emocionalista, sino que siento la presencia de Dios y no puedo evitarlo. Yo creo que el aguijón del apóstol Pablo eran las distintas persecuciones, los distintos apaleamientos que había sufrido, las cárceles, las privaciones, las vejaciones de todo tipo a la cual él había sido sometido. Y él le escribe, ¿no es cierto?, mejor dicho, él le pide a Dios por causa de este aguijón. Lo podemos leer en los versículos que le anteceden al que hemos leído como texto base. Y el Señor le contestó: bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El tema está basado únicamente en la palabra bástate mi gracia. No es que el apóstol Pablo había recibido una respuesta de Dios como que se la tenía que aguantar, sus sufrimientos, sus azotes, sus privaciones, como que Dios le estuviese diciendo: hacete hombre a través del dolor, de los palos, porque hay muchos que piensan así: hacete hombre a través del sufrimiento, lo cual implica también ser un cristiano muchas veces eso. Y Dios forja un carácter a través de la aflicción. Pero lo que Dios le está diciendo al apóstol Pablo en esta oportunidad es que la gracia es basta y suficiente. Que la gracia de Dios está repleta de recursos. Que la gracia de Dios maneja poder en favor de los cristianos. Y la palabra coercitiva, que es el primer punto que quisiera que miremos, la gracia coercitiva significa acción de adherirse las cosas entre sí, unión íntima entre las moléculas. La gracia coercitiva nos habla como si fuera de un eslabón de una cadena larga concatenada.
Todas aquellas cosas que Cristo ha conquistado a través de su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Todas estas cosas que Cristo ha conquistado hacen que la salvación sea un favor de Dios, un regalo de Dios. Nos presentan la salvación no como algo que uno alcanza por méritos, amén, sino que uno recibe por un favor del Eterno. Pero Cristo conquistó todas estas cosas. La gracia es coercitiva. En Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que fuimos elegidos por Dios. ¿Qué hizo usted para ser elegido? Nada. ¿Por qué fue elegido? ¿Porque creí? No. Fue elegido por gracia. Leamos. Amén. Gloria a Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Él nos escogió. Amén. Él nos trajo hacia sí mismo. Él nos atrajo hacia sí mismo. Él nos otorgó la fe para que cuando escucháramos la palabra creyéramos. La fe no se produjo cuando escuchamos la palabra. La fe se produjo antes, cuando Dios nos la otorgó. Con la fe que nos fue dada antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, reconocíamos y reconocimos, amén, que Jesús es nuestro Salvador y Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 15 dice que fuimos llamados. Ustedes se dan cuenta de la gracia en su cohesión. Cómo se van uniendo los eslabones de esta cadena. Gálatas 1:15 dice amén, que fuimos llamados. Amén. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Amén. Fuimos llamados por el favor inmerecido de Dios. Él nos otorgó. Amén. ¿Podíamos resistirnos nosotros al llamado? No. En Juan capítulo 6, versículo 44 dice que Él nos trajo al Hijo. Esa palabra en el versículo específico significa arrastrar con fuerza compulsiva. No había posibilidad alguna que no seamos lo que Dios determinó que seamos. Dios había marcado nuestro destino, reviente quien reviente. Los incrédulos, los mismos creyentes incrédulos que no creen, que siempre se quieren arrogar algo en el aspecto de salvación. Siempre quieren ellos ser artífices. Renuncia a eso porque es un espíritu asqueroso, inmundo. Renuncia a la justicia por obra, amado, escuche. Es un espíritu asqueroso, inmundo. Minimiza la cruz de Cristo. Enaltece al hombre. Es antropocentrismo. El hombre es el que va adelante, el burro adelante. Y Dios atrás de él. Mitad y mitad, dicen algunos. No. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20 dice que fuimos comprados por precio. Jesús pagó el precio de esa transacción comercial con la ley, porque éramos deudores a la ley de Dios. Fuimos comprados. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque fuimos comprados, se pagó un precio por nosotros. Dios no tiene que pedirnos ni rogarnos. Él no nos pide ni nos ruega porque nos compró, tiene un derecho legal. Imagínense
que entramos en una librería. Si yo agarro un libro y me lo llevo, ¿qué va a pasar? Eso se llama hurtar. Entonces el personal de vigilancia me va a advertir o me va a privar de que yo salga hasta que no pague el importe. Ahora, cuando yo pago el valor del libro, me lo puedo llevar tranquilamente a mi casa. Dios nos compró. Dios tiene un derecho legal sobre nuestras vidas. Dios quiere que nosotros le glorifiquemos en nuestro cuerpo. Que la vida de Cristo se expanda en nosotros y se exprese, se manifieste, se vea, sea visible, clara. Él nos compró. Tiene derecho sobre nosotros. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que fuimos sellados. Vamos a leerlo, por favor. Efesios, ¿cuánto? 2:6. Perdón, Colosenses 3:3 primero. El sellado, no, Efesios 1:13. Sellados. 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjense en este versículo, ¿no es cierto? Qué versículo determinante. Qué versículo tan tremendo. Habiendo oído y creído, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fuimos sellados con el Espíritu Santo? El sello era una garantía de propiedad. Se refiere que esa propiedad estaba en posesión de aquel que la ceñó hasta la redención completa o hasta la transacción completa. Esa transacción va a ser completada cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Pero tenemos el sello, un sello de Dios, no un sello de hombre. Un sello de Dios es indeleble, no se va nunca más. Un sello de Dios, no es que Dios sella y después desella. Dios no es así. Ese no es el Dios de las Escrituras, del Nuevo Testamento, de la Biblia. Aún Israel, que ha sido un pueblo rebelde y contumado durante toda su historia, Dios nunca lo ha desechado. Hay muchos que dicen que sí, que Dios lo ha desechado y ha cambiado la iglesia por Israel. Eso es una herejía que no tiene pie ni cabeza, porque en los días que viene, Israel será restaurado como nación y será la nación del Eterno, el pueblo del Eterno. Y Él vendrá y reinará en el trono de David. Israel se regocijará. Alégrate, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti. Ellos dirán, en medio de ti el Mesías de Israel, el Santo, el Eterno. Fuimos sellados. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice, escondidos. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo y en Dios. Tiene una cobertura doble. Este es el versículo preferido de mi esposa. Y hay una canción que ella siempre canta. Escondida está mi vida en Dios. Amén. Gloria y a en Dios. sus heridas estoy yo. Amén. Es un versículo preferido de mi esposa. Fuimos escondidos en Cristo. ¿Quién nos puede encontrar si estamos escondidos en Cristo? Amén. ¿Quién nos puede arrancar de las manos del Señor? ¿Quién podrá, qué poder podrá arrebatarnos de las manos del Señor? Amén. Eso es imposible. Eso es una locura. No existe ninguna fuerza paralela en el universo que pueda arrebatarnos de las manos del Eterno. Amén.
Efesios capítulo 2, versículo 6 dice que fuimos ascendidos. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando recibimos a Cristo, como decía en el primer mensaje, recibimos la vida. Y nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados fue resucitado, reavivado, ascendido. Allí comenzó el proceso de la resurrección que terminará en el aspecto de la glorificación cuando nuestros cuerpos sean transformados. Pero allí comenzó el proceso. El verdadero cristiano, el que ha creído de corazón, el que ha nacido de nuevo, ha resucitado. Cuando nosotros creímos en Cristo y resucitamos, nos pasó algo extraordinario. Antes, para nosotros Jesús era un mito, Dios era un mito, una tradición, una religión. Pero cuando creímos en Jesús y nuestro espíritu recibió vida, y es el espíritu el órgano que nos hace conscientes de Dios, es el espíritu el órgano que nos puede hacer comprender, entender la realidad de Dios. Cuando creímos y nuestro espíritu recibió la vida espiritual por el Espíritu Santo, nos dimos cuenta que Jesús no es un mito, Amén. Gloria ni a Dios. una tradición. Amén. Nos empezamos a desesperar por Él. Amén. Y arrepentirnos de todos los años que vivimos sin Él. Amén, sí, Señor. Porque fuimos ascendidos. Ustedes se dan cuenta, amados hermanos, que todo lo que hemos citado, no hay ningún versículo que hable de la acción del hombre. Si esto no es gracia, ¿qué es entonces? Si la salvación no es por gracia, ¿qué es entonces? La pregunta que cabe, ¿qué es entonces? ¿En dónde está la acción humana en todos los versículos que hemos leído? Elegidos, llamados, comprados, sellados, escondidos, ascendidos y por último, sostenidos. La acción coexistiva de la gracia de Dios. La ciencia de Dios. La gracia es la ciencia de Dios. Vamos a leer allí sostenidos, Salmo 37, 17. Amén. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a lo justo es Yahvé. Amén. 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 Gloria a Dios. El que sostiene a los justos es Yahvé. ¿Por qué no le dice Jehová, predicador? Bueno, porque yo nací en una iglesia y la primera Biblia que tuve es la versión 1909 que no dice Jehová, dice Yahvé. Y aparte después, escudriñándome, es más correcto el nombre Yahvé para mí. Por eso digo Yahvé, siempre decimos así. Fuimos y somos sostenidos. El que sostiene a los justos es el Señor. La gracia coercitiva de Dios. Estuvo bien el Señor en decirle a Pablo, Pablo, bástate mi gracia. Hay recursos en la gracia. Hay poder de Dios a disposición de los hijos de Dios, de los siervos de Dios. No quiere decir, amados hermanos, que no nos vaya a pasar como a Pablo, que nos corten la cabeza, o que nos crucifiquen, o que muramos, o que padezcamos persecución. Pero no obstante eso, en la gracia de Dios hay recursos. En este tiempo donde estamos en la iglesia, una iglesia desconocida, una iglesia falsa, una iglesia mundana, una iglesia sin Cristo, una iglesia legalista, en muchos casos una iglesia sin Cristo, Dios preserva a los justos. Él los guardará. El Señor seguramente querrá hacer algo en este último tiempo con los verdaderos. Él querrá usarnos a nosotros para hablar su verdad. Él querrá usarnos para dar tal vez el último gran mover del Espíritu a través de la iglesia.
Él querrá usarnos. Históricamente no es tiempo de avivamiento, pero yo hace 3 años que estoy orando por avivamiento. Y avivamiento y avivamiento. Y creo que a pesar de que no sea un tiempo histórico, hermanos, si nosotros nos proponemos y oramos y clamamos y buscamos la presencia de Dios, va a haber avivamiento. En mi corazón hay avivamiento. Ese avivamiento se tendrá que contagiar hacia otros. Amén. Pero la flama está candente en mi corazón. El fuego está encendido en mi corazón. Hace 33 años que ese fuego fue encendido y nunca se apagó. La gracia también es coercitiva. Amén. Y la palabra coerción quiere decir presión o amenaza de usar la fuerza, utilizar la fuerza. La violencia física o de cualquier tipo ejercida sobre alguien o sobre algo para condicionar su voluntad y conducta. La gracia de Dios hará lo que tenga que hacer con nosotros. Jeremías dijo: Señor, no predico más en tu nombre, pero la gracia de Dios ejerció fuerza, ejerció presión en el corazón del profeta, y él dijo: yo tenía un fuego por dentro que me quemaba, traté de no sufrirlo, pero no pudo. Él tuvo que enarbolar la palabra profética y salir por las calles de Jerusalén y salir por el viejo Israel y Judá y seguir hablando la palabra del Eterno. Amén, gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor. Porque la gracia de Dios ejercerá una presión que siempre se va a salir con la suya el Señor. Él va a hacer lo que tenga que hacer con los suyos. Con otros no serán nada, no harán nada, porque es muy probable que no sean de Dios. Pero con los suyos Dios hará lo que tenga que hacer. Amén, gloria a Dios, sí, Señor. Nadie podrá impedirlo. Amén, sí, así es, sí, Ni Señor. siquiera nuestras miserias humanas, Amén, ni nuestras limitaciones, amén, sí, ni Señor. nuestras bajezas. Amén. Dios hará como tiene que hacer. Hermano, estamos escogidos para alcanzar la imagen del Cristo. Estamos escogidos por Dios para llegar a la estatura de la plenitud de este. Y eso parece una locura. Imposible. Inalcanzable. Sí, Señor. Pero Dios lo va a hacer. Amén. Te damos gracias. Dios lo va a hacer. Amén. Lo único que usted tiene que hacer es crecer y creer. Creer para crecer. No es al revés, crecer para creer. Es creer para crecer. Algunos dicen: nosotros somos lo que hacemos. No, nosotros somos lo que creemos. Cuando nosotros hacemos bien es porque creemos. El resultado de creer es hacer bien. Amén. Porque no es por nuestra carne, no es por nuestra ciencia ni sabiduría. Es el Espíritu Santo que nos fue dado en este tiempo presente, en la era del Espíritu, en la era de la iglesia. Es por el Espíritu Santo que el Espíritu Santo no solamente nos santifica, sino que nos potencia y nos capacita para dar un servicio al Eterno eficaz. Amén. Gloria a Dios. Que en la eternidad tenga una recompensa. Mi esposa tiene Amén. algunos saludos. Amén. Se comunicó la hermana Raquel de Virrey del Pino. Es una hermana que se congrega en Cristo el Rey, acá del Pastor Vera. Amén. Amén. Dice que siempre nos escucha, que somos de bendición para su vida. La saludamos a la hermana. Amén. Amén. Se comunicó el hermano Alberto de Ciudad Evita, pide por su vida, que me dijo que es una persona mayor y que necesita que oremos por fortaleza, por María, que es una persona que le operaron de cáncer hace poco. Amén. Oh, Señor. También a través de la red social nos escribió la hermana Blasida Ábalos de Paraguay. Amén. Nos envía saludo y nos bendice. Amén. Amén. Gracias. Se comunicó también por la vía de internet el hermano Mamaní Enrique. Bendice el programa y a los siervos de Dios, y también siempre nos escucha. Amén. Bendecimos a nuestro hermano Mamaní. También se comunicó por la vía de internet la hermana Karina Rodríguez. Dios bendiga a mi hermana. También Amén. nos dice que Dios bendiga a sus siervos, que todos los sábados nos escucha. Los bendecimos desde acá y vamos a llevar
a nuestro lugar de congregación las peticiones que ustedes nos hacen. Amén. Concluimos diciendo, Dios le dijo amorosamente al apóstol, Amén. no te he dejado solo. Amén. Mi gracia es vasta, Y suficiente. es suficiente. Amén. Sí, Señor. No temas, Pablo, Sí, Señor. yo estoy contigo. Amén. Yo soy el gigante poderoso que va a tu lado. Amén. No te voy a dejar. Tu destino tendrá que cumplirse invariablemente, Amén. pero tu destino será para ser el reflejo mío para muchos. Amén. Por esa razón, la gracia es vasta. El sábado próximo que viene vamos a estar hablando de la multiforme gracia de Dios. Al reconocer la gracia, nosotros reconocemos a Cristo y nos ponemos en segundo lugar, en el rol secundario. Y eso es lo que le agrada al Señor, porque es como darle gloria, honra, reconocer la cruz. Amados, los abrazo en el amor de Jesucristo, y este es su programa, La Voz del Evangelio, todos los sábados a partir de las 12 horas. No se olviden los que quieran venir mañana a las 16 horas, Cetino 3095, allí es la cita. Hay un invitado de honor que nunca falta, se llama Jesús, Hijo de Dios viviente. Amén. Mi esposa, salúdenos. Amén. Los saludo y los abrazo con la gracia de Dios. Dios mediante, como decimos todos los sábados, si no es que el Señor hoy viniera por nosotros, nos volveremos a encontrar con la voz del Evangelio. Amén. Amén. Mira lo que llama. Ahí va.